tenemos una entrevista muy relevante en este momento porque está en nuestros estudios Martín Guzmán, ex ministro de Economía, bueno, ustedes lo recuerdan, de gran parte de 3 de los 4 años, casi 3 de los 4 años del gobierno que presidía Alberto Fernández. Martín, gracias por venir. Es la primera vez que Martín habla sobre, después de que asumió Milei. Así que la primera pregunta es bastante general. Quería preguntarte, ¿qué estás viendo que pasa? ¿Qué te genera esperanzas? ¿Qué te genera preocupación? Una mirada, un primer acercamiento a lo que pasó en estos 20 días. Bien, bueno, buen día Ernesto, Jairo y a la audiencia. El primer punto que creo que es importante marcar es que yo creo que el resultado de la elección es entendible, dado lo que era el contexto económico y social que se estaba viviendo, ¿sí? Con tasas de inflación crecientes que llegaron a 160%. Hoy sabemos que la tasa de inflación anual va a ser aún más alta. La tasa de pobreza creciendo 4 puntos porcentuales entre junio del 2022 y junio del 2023, y posiblemente sea más alta en la próxima medición. Un país en donde aumentó la desigualdad en los últimos 15 meses. Bueno, eso obviamente implica una falta de apoyo popular a lo que se venía haciendo. Ahora, ya estamos en un momento en donde se han revelado las medidas económicas tal vez más relevantes de lo que es el periodo de gobierno actual, y lo que pienso es que en lugar de generar progreso para la Argentina, lo que este gobierno está llevando adelante va a generar retroceso para la Argentina. Este esquema es un esquema profundamente regresivo que va a generar más pobreza y más desigualdad en el país, y por lo tanto también más conflicto, lo cual hace mucho más difícil que la Argentina pueda tener la estabilidad para la construcción de reglas de juego básicas que permita que el país pueda disfrutar de mayores inversiones, aumentos de la productividad, más progreso. De todos los temas de los cuales se han estado discutiendo y de lo que se ha anunciado, lo que más me preocupa es algo de lo que no se está hablando en estos días, que es que pienso que este gobierno ya ha comenzado la dolarización, y nada sería tan grave para la Argentina como acción del gobierno actual que dolarizar la economía. Eso significaría que la Argentina se dé por vencida, que abandone el partido del desarrollo. ¿Y en qué ves vos que ya empezó la dolarización? Comenzó con la medida del Banco Central de la emisión de un bono en dólares, que por ahora hubo licitaciones de poco volumen. Este bono se llama BOPREAL. Claro, el gobierno encuentra una ventana de oportunidad política, porque como durante el último año aumentó mucho la deuda de los importadores, ha quedado instalado que hay un problema por resolver. Es cierto que hay un problema por resolver, y que lo del BOPREAL, que es un bono en dólares que emite el Banco Central, que solo pueden suscribir con pesos los que tienen deuda registrada de importaciones, es una solución para los importadores. Y es otra cosa. Es básicamente un conjunto de operaciones, es un poco técnico pero lo voy a explicar, para convertir el pasivo remunerado del Banco Central, que son las LELIQs y los PASES, enseguida me refiero a esto, en un pasivo en dólares. Pasamos de un pasivo en pesos a un pasivo en dólares. Pensemos que dolarizar es esencialmente convertir todos los pasivos del Banco Central en pesos. El remunerado, el que paga interés, básicamente es lo que el Banco Central absorbe cuando los bancos no prestan lo que les sobra, se lo dan al Banco Central a cambio de estos instrumentos llamados LELIQs y PASES. Hoy es casi todo PASES. Esa parte es la parte remunerada, y después está la parte no remunerada, los pesos que tenemos en el bolsillo. Ya se arrancó con la parte de los pasivos remunerados. Y la dolarización sería muy grave para la Argentina. Ahora, se ha hablado en su momento de cerrar el Banco Central. Bueno, la verdad que si uno quisiera quebrar el Banco Central, tendría que hacer exactamente lo que se está haciendo ahora, porque nunca en la Argentina el Banco Central emitió deuda en dólares. ¿Por qué? Porque no emite dólares el Banco Central. ¿Por qué no quiebra el Banco Central? Y porque sus pasivos están denominados en la propia moneda que emite. Entonces, eventualmente puede emitir esa moneda. Por supuesto que eso puede tener efectos inflacionarios, que en un contexto donde la gente no quiere el peso, los tiene. Pero lo que no ocurre es que quiebre. Ahora, por primera vez, tenemos deuda del Banco Central denominada en dólares.
y que va a seguir creciendo porque estas operaciones van a continuar. ¿Y qué pasa si el día de mañana el Banco Central no tiene los dólares para pagar la deuda? ¿Ok? Bueno, esa es una situación totalmente novedosa en la Argentina. No hay ningún país en el mundo al que le haya ido bien dolarizando. Además, no hay ningún país serio que dolarice. Y esto no quiero lastimar a los que tienen la dolarización, como por ejemplo el caso de Ecuador, pero es la realidad. A los países que pierden su moneda abandonan el partido del desarrollo. No tienen chances de establecerse en un sendero de progreso económico y social. Nosotros tenemos un problema fenomenal con la moneda. Obviamente, con 200% de inflación hay una total falta de confianza en la moneda. Pero eso no quiere decir que haya que abandonarla, sino lo que tenemos que hacer es reconstruir la confianza en ella con políticas económicas que tengan sentido. A ver, yo veo que vos haces eje del tema de la dolarización. Me gustaría que lo expliques un poco más, porque lo que yo entendí es la parte de están emitiendo, hace un rato, no sé si vos lo escuchaste, por ahí lo escuchaste, estábamos hablando con dos jóvenes expertos en finanzas. Uno es Leandro Sicarelli y otro Cristian Buterero. Uno votó a Massa, otro votó a Milei. Y los dos explicaban su perplejidad básicamente su perplejidad respecto de lo que estaba pasando, pero no concluían lo que vos decías. Sí marcaban que esto de la deuda en dólares no está funcionando, el famoso BOPREAL. Y yo tuve que explicar, no sé si lo expliqué bien, creo que sí, que la Argentina, el Banco Central, tiene una deuda con un montón de importadores porque les permitió importar, pero no les dio los dólares para pagar esa importación. Y eso es una deuda pendiente que si vos querés liberar el cepo tenés un problema porque te lo van a ir a comprar directamente esos dólares que necesitan y se va a escalar muy fuerte el dólar. Entonces el gobierno emite un bono en dólares, que es el BOPREAL, donde les dice, pagate vos las importaciones, o vendelo, o no sé qué hacer con esto, pero con esto te financio, te lo voy a pagar a los premios o más tarde, pero mientras pagalo vos. Y los importadores no lo están comprando ese bono, no lo están asumiendo porque dudan de lo que va a pasar. Pero de ahí a saltar a la dolarización, entiendo que el Banco Central puede quebrar si emite deuda en dólares cuando tiene que, lo que puede tener accedencia a pesos, si no tiene dólares, quiebra. Pero ¿por qué todo esto que vos decís de los pases, de esto, de lo otro, puede llevar a una dolarización? Es, como digo, es algo que hoy es muy chico, en particular porque, como explicaron los colegas previos, desde el punto de vista de los objetivos del Banco Central, eso no está funcionando, pero es parte de un esquema más general, que además creo que es el único plan que tiene el gobierno. Pensá que, Ernesto, la inflación no va a bajar. O sea, puede bajar con respecto al valor de diciembre, altísimo, por el salto devaluatorio. Pero el piso de la inflación mensual se va a parecer a las tasas más altas durante los últimos meses del gobierno anterior. O sea, si baja, va a bajar a 7, 8, decís vos. Las tasas mensuales fueron más altas. Más altas, incluso a 12, por ejemplo. Fueron por encima del 10%. O sea, vos imaginás lo que ocurre... Imaginás que en el mejor de los casos, este plan tiene un fogonazo inflacionario de 30% o 25% promedio enero, febrero y marzo, y después podría bajar a 12, pero no bajar por debajo de 12. Claro, entonces tenés por un lado que, con lo que explico de estas operaciones, como explican los colegas, no funcionaron desde el punto de vista del objetivo de que los importadores demanden cantidades importantes. Igual, cuando alguien quiere suscribir un bono en dólares del Banco Central con pesos, se tiene que hacer de pesos. Para eso desarma posiciones en pesos. ¿En qué se desarma típicamente? Plazos fijos. Entonces, un importador le dice al banco, no te renuevo el plazo fijo, dame los pesos. El banco se da vuelta y le dice al Banco Central, bueno, no voy a renovar los pases, hoy la LELIQ ya no está, así que baja el pasivo del Banco Central. Entonces vos cuando mirás las dos fotos, la anterior a que comience el gobierno y la que luego de las operaciones que se está llevando adelante el gobierno, vas a ir observando que de a poco te va bajando el pasivo en pesos del Banco Central remunerado, los pases, y te va subiendo un pasivo en dólares. Por ahora de a poquito. Al mismo tiempo lo que digo es, hay una gran confianza en que simplemente reduciendo el déficit fiscal, que hay que reducirlo, no hay ninguna chance de bajar la inflación si no se resuelve el problema fiscal, y con cierto patrón de política monetaria se va a atacar la inflación. Y lo que ocurre es que el esquema que se presentó es un esquema en donde el ajuste lo paga principalmente la clase media, la población de trabajadora informal que no tiene hijos o tiene pocos hijos, que son los que menos compensados son, y la población jubilada. Entonces,
es iluso pensar que eso termina allí. Por supuesto que va a haber una acentuación de ese conflicto distributivo. La clase media no va a decir, ¿por qué nosotros tenemos que pagar el ajuste y los ricos no pagan nada, que además le bajan los impuestos? Con la propuesta de reducción del impuesto a los bienes personales en la ley ómnibus que presenta el gobierno. ¿Por qué somos nosotros?, va a decir la clase media. Cada quien va a decir por qué somos nosotros. Reducir el déficit es esencialmente un ejercicio de cómo se administra el conflicto distributivo, quién paga por el ajuste. Y este es un esquema regresivo, entonces va a haber una reacción. Y esto se va a reflejar primero en las paritarias, lógicamente. Si yo estuviera del lado del sindicalismo, lo primero que busco hacer es recomponer el salario real, decir por qué tiene que pagarlo todo este sector de la sociedad. Entonces eso va a volver a generar presión en los precios. Y va a ir apreciando el tipo de cambio real oficial. O sea, vos das un salto de un punto a otro y te falta un pedazo para llegar a donde querés llegar y empezás a retroceder porque cuando los precios suben se vuelve a encarecer el país, se aprecia el tipo de cambio real. Al mismo tiempo la brecha cambiaria viene subiendo. Y lógicamente, de hecho uno debería esperar que si el tipo de cambio oficial se devalúa al 2%, pero la inflación es lo que es, más cerca del 30% mensual, y bueno, que la brecha también continúe subiendo si el mercado cree que el tipo de cambio real de paralelo del día que se devaluó, el 13 de diciembre, es el de equilibrio, ¿sí? Uno pensaría, bueno, entonces va a ir siguiendo a la inflación el tipo de cambio paralelo. Y volvés a una situación donde la brecha sube, donde el tipo de cambio real oficial se aprecia, y eso vuelve a generar incentivos al gobierno a hacer algo distinto, no sostener la idea de 2% mensual de devaluación del oficial. Tiene que devaluar más. Tiene que devaluar más, entonces vuelve a haber inflación, vuelve a haber conflicto distributivo acentuado. Además hay otro conflicto distributivo que es, claro, el trabajador formal tiene más chance de recuperar que el informal, que es el que más sufre, que no tiene una paritaria, ¿ok? Entonces ahí hay otro problema. Y en ese contexto que no se baja la inflación y la tentación a dolarizar va a ir creciendo. Entonces cuando uno mira, por un lado, las operaciones que hace el Banco Central, por otro lado, la dinámica que se presenta en la administración del conflicto distributivo, y uno dice, bueno, venía diciéndose que el plan era dolarizar, uno no ve otro plan. Y ¿saben lo que veo aquí? Hay tantas cosas ocurriendo. La ley ómnibus con todos los artículos que tiene, el DNU, las medidas del Ministerio de Economía, las medidas del Banco Central, que es muy difícil priorizar en la discusión. ¿Por dónde se arranca? Bueno, para mí lo más importante para la Argentina hoy es esto. No es lo único, hay muchas cosas muy importantes, pero sí desde el punto de vista de una perspectiva de desarrollo histórica como nación que somos, esto sería un problema muy grave. Y creo que debemos entender a qué nos estamos exponiendo aquí. A ver, cuando vos hablas, yo trato de imaginar el proceso que va hacia la dolarización, imagino un proceso muy tumultuoso. Es decir, porque vos hoy decís algo que mañana, que en un rato va a ser tapa de todos los portales. Guzmán dijo, este gobierno ya está dolarizando. Con lo cual va a haber, te van a decir de todo, Guzmán, que en la época de Guzmán pasaba tal cosa, ¿por qué habla Guzmán? Esas cosas van a pasar. Pero se instala un tema y está bien, pero lo que dijo Guzmán, ¿es verdad o no? Más allá de quién sea Guzmán. Y entonces empieza a haber un rum. Cuando se instala el tema de dolarización, que además no lo decís vos, lo dijo el Toto Caputo hace unos días en una entrevista que dijo, nosotros queremos dolarizar, no en este momento, pero queremos dolarizar. Y entonces va a haber un ruido respecto de gente, no sé de qué magnitud, no por lo que decís vos, sino porque esto va a ir como creciendo a medida que este proceso de inestabilidad se acentúe y se va a instalar la idea de dolarizar, con lo cual más gente va a querer decir, saco del peso. Entonces en el proceso de la dolarización imagino yo que va a acelerar cada vez más la inflación y entonces, no sé, me da la impresión de que dentro del gobierno esto va a generar quiebres. Che, ¿qué está pasando? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué la gente está enojada? En el Congreso no tenemos, dado que pasa esto, en el Congreso perdemos consenso. Digo, no veo un proceso fácil hacia la dolarización. No sé si se entiende lo que digo. Lo que ocurre es que cada vez se vuelve más factible hacerlo sin un gran salto cambiario. Ese es el punto. Cuando uno dice se está preparando el campo de la dolarización, la relación entre los pasivos en pesos y los dólares con lo que se cuenta o con los que cuenta el Estado Nacional o el Banco Central se va modificándose de modo tal que, bueno, cada vez es más fácil lograr llegar a un punto donde no necesitas un gran salto cambiario. Por eso
no es que necesariamente ir hablando de esto en el tiempo vaya a ir generando una mayor huida del peso. Una parte importante ya pasó. Pensá que parte de los pasivos, con la evaluación de el salto cambiario de 118%, ahí tenés una licuación importante de los pasivos en pesos, incluida también los pesos que tenemos en el bolsillo, ¿no? Por eso es un tema donde uno ve que se está preparando el campo. Te hacen falta menos dólares para dolarizar. Exactamente, y por eso se hace más probable y más tentadora para un gobierno de turno, a un costo enorme para la Argentina hacia futuro. Lo que hay que resolver son los problemas como cualquier economía seria del mundo que logra tener su moneda. Nosotros, ojo, nosotros no pudimos resolver esos problemas. Pero déjame insistir con algo. Cuando uno trata de entender lo que hace el gobierno con las herramientas que nosotros tenemos, uno dice, ¿qué están haciendo? Porque si vos haces una devaluación, es para que la devaluación se sostenga y que los precios no se la coman rápido. Si lo haces sin red, como fue la de agosto, por ejemplo, los precios en la Argentina, como venimos a este nivel de inflación, se lo van a comer rápido. Eso es lo primero que te sale pensar. Pero además desregulás precios centrales como el del combustible. Entonces le dan otro impulso a la inflación. Prepagas, otro impulso a la inflación. De repente bajás la tasa de interés y soltás pesos que muchos de ellos, por lo menos en la tradición argentina, se van a ir al dólar, con lo cual probablemente aumente la brecha, y otro impulso para expectativa de devaluación, el que tiene dólares se los queda, el que no tiene los vende, etcétera. Entonces vos decís, ¿cómo algo que uno desde afuera y sin ser economista se da cuenta solo de ser argentino, por qué el gobierno hace esto? Y entonces uno piensa en limitaciones ideológicas, dogmatismo, impericia técnica, varias. Vos decís que no es nada de eso, vos decís que tenés una mirada más conspirativa, que es este caos o este caos inflacionario y esta liberación de precios medio alocada no tiene que ver con dogmatismo ni con impericia, sino que es un plan pensado que termina en un punto determinado. Bueno, esto hace sentido desde el punto de vista de un plan. No es que veo, no hay plan, digamos, tiene un sentido y es el sentido que le veo. La medida de reducción de la tasa de interés resulta ser la misma que habría que hacer si uno quiere también bajar la inflación en el contexto de un plan integral, porque uno dice, bueno, resuelvo el problema fiscal de una forma que se puede sostener, distribuyendo las cargas en la sociedad, las cargas del ajuste, de una forma que no me genera ese conflicto que le da inercia a la inflación. Al mismo tiempo se acompaña de lo que llaman políticas de precios e ingresos que requiere del acompañamiento de los distintos actores que en la Argentina determinan la dinámica de precios y bajo la tasa para que el Banco Central, como espero que la inflación va a bajar, bueno, quiero tener una tasa real que se adecue a la inflación futura. Si la inflación baja, puede tener una tasa de interés nominal más baja, que igual significa hacia futuro una tasa de interés real positiva. Y además el Banco Central no tiene que estar emitiendo tanto para pagar los intereses. Ahora, si querés dolarizar, haces algo parecido, porque sí, alentás al mismo tiempo una dolarización de carteras. La forma en que... ¿Qué quiere decir esto? Que la gente dice, si me paga tan poco esto en relación a lo que espero que sea el dólar o lo que espero que sea la inflación, en un contexto donde no veo que estén alineados los factores como para bajar la inflación, y entonces me empiezo a ir al dólar. Bueno, de hecho en estos días la brecha ha venido creciendo, ¿ok? Pero sí, yo veo esto como parte de un plan y eso me preocupa. Y creo que es un plan que va a generar retroceso en la sociedad argentina. A ver, son las 9:41. Bancaros 3 minutos, porque tengo que ir a una tanda. Y queremos hablar sobre si esto es así, ¿por qué estaría mal? ¿Por qué estaría mal dolarizar si es que está mal? Vamos a una tanda y volvemos, dale. Es el fin de semana, de hecho, hasta el fin del programa con Martín Guzmán, ex ministro de Economía, que ha tenido la deferencia de visitarnos, que arrancó con algo muy fuerte diciendo lo que estamos viendo en este momento con la inflación y con el movimiento de los dólares paralelos y con la subida del riesgo país y con muchas otras cosas del mundo financiero más técnicas, no es un caos, no es algo improvisado, es algo que lleva rápidamente al camino de la dolarización. Y yo anuncié que le iba a preguntar qué tiene de malo la dolarización. Vamos a suponer que el gobierno dolariza y con eso estabiliza. Y dado que hay muchos argentinos con dólares en el exterior que no invierten en la Argentina porque tienen miedo a la estabilidad,
pero con la dolarización se estabiliza, de repente eso genera crecimiento y genera más empleo, como fue la convertibilidad en su momento, que fue una especie de convertibilidad, de estabilización, de dolarización. Recién fuera de ahí me decía, una prima hermana, no es la dolarización, pero una prima hermana estabilizó y con eso la Argentina creció. ¿Por qué razón no pasaría lo mismo? Creció al principio de una forma desigual, y al final tuvimos la peor crisis económica y social de nuestra historia, ¿sí? Es lo que motivó a mí a estudiar economía. Fue una situación, una desgracia para la Argentina, a donde se llegó. Recordemos, tasa de desempleo 23%, la tasa de pobreza 57%, y medida distinta que hoy, hubiera sido más alta. Corralito, ¿ok? No, es otro mundo, terminó muy mal. No es un buen ejemplo de decir las cosas funcionan. Si la convertibilidad se hubiera aflojado en algún momento, el 95, 96, cuando empezó a haber señales, que se podría haber salido, y tal vez lo que esté pensando el gobierno sea más en una convertibilidad y no en una dolarización. Fíjate que siendo la convertibilidad algo de mucho más fácil salida que de la dolarización, igual no se salió. Fue entendible en su momento, porque la Argentina en ese momento tenía otro escenario inflacionario que el actual, que no se puede ni comparar. Quienes no lo vivieron, pueden hablar con los que lo vivieron. No es el mundo de hoy, la Argentina de hoy. La Argentina de ese momento era una Argentina en donde directamente había negocios que decían cerrado por falta de precios, y la volatilidad del ingreso real era absoluta, era mucho más grande que ahora, que es grande, ¿sí? Y un plan que tuvo sentido para bajar la inflación, bueno, fue haciendo su propia dinámica hizo que fuese cada vez más difícil salir, y terminamos en una tragedia social. Esto es aún peor. Lo que hoy tenemos es una crisis de inflación y una crisis del poder adquisitivo de los ingresos. Con la dolarización lo que ocurre es que pasa a haber una crisis del sistema productivo eventualmente. No hay trabajo. No es que hay una variabilidad de los ingresos reales. No hay ingresos para mucha gente. El gran problema pasa a ser el desempleo. Y pensemos si vamos a nosotros a poder tener la posibilidad de tener un país competitivo cuando el valor de la moneda lo determine Estados Unidos. Pero de nuevo, pero si vos tenés una moneda... Para el sistema productivo de Estados Unidos, no para el sistema productivo de la Argentina. Está bien, pero vos tenés una moneda estable, y toda la gente que tiene, no sé, 300 mil, 500 mil millones de dólares que tienen los argentinos en el exterior, ven que de repente, al haber estabilidad, empiezan a invertir, no sé, en terrenos, en inmuebles, en fábricas, etc. Pero, Ernesto, perdón. Si vamos... Uno cree que hay estabilidad en las reglas cuando una sociedad no tiene resueltos sus conflictos básicos. Cuando una sociedad no tiene resueltos sus conflictos distributivos básicos, las reglas cambian todo el tiempo, porque no nos gusta una cosa, porque estamos muy incómodos y por ahí nos la bancamos un rato, pero después protestamos más fuerte y cambian. ¿Realmente alguien cree que cuando se pone una regla que acentúa los problemas de conflicto, los problemas de distribución en la Argentina, esa regla va a generar incentivos a invertir? Bueno, hoy estamos viviendo varias situaciones. Uno es, por ejemplo, lo del tema del precio de las naftas. A ver. Que desde el gobierno lo que dicen, apelan al marco canónico. Canónico, que en realidad los marcos teóricos, los modelos, están pensados para ser usados cuando tienen sentido el ambiente en el cual uno los implementa, pero tiene que tener mucho cuidado con cómo se usa. El modelo canónico te dice: yo voy a la paridad de exportación. ¿Qué quiere decir la paridad de exportación? Que se vende en el mercado interno al valor internacional del producto. Exacto, el valor que se vende en el mercado internacional. Un producto que lo podés trasladar internacionalmente, lo llamo un commodity. Y si voy a la paridad de exportación, entonces eso me va a dar la señal correcta de inversión. Me cambia los precios relativos reflejando la verdadera valoración de los bienes. Entonces ahora va a venir la inversión a la Argentina, ¿sí? Y van a aumentar los niveles de inversión. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de que en lo inmediato hay gente que pierde. ¿Y quién pierde en lo inmediato? ¿Quiénes pierden con el salto de nafta? ¿Sí? Hoy, ¿qué está pasando? Todos los consumidores que cargan nafta pierden. O sea que, es decir, hoy pierden los consumidores a cambio de una promesa de que en el futuro va a haber más producción, porque esto va a generar más inversión, ¿sí? Ahora, la inversión no se determina solamente por el precio que vos pones hoy. También tenés que ver cuál va a ser la estabilidad
de las reglas de juego en una sociedad. Mira, por ejemplo, el caso de Noruega. Noruega tiene un precio de la nafta caro, alto, y el Estado es el principal dueño del petróleo en Noruega. Pero ¿qué ocurre? Los ingresos a partir de esa producción van a un fondo soberano. Es un fondo donde se ahorran y se usan. Se usan para darle un mejor futuro a la gente en Noruega. Entonces hay una legitimidad de un precio alto, hay una percepción de la sociedad de que esto le vuelve a la sociedad. ¿No son dos discusiones distintas? En la Argentina no, es la misma, porque en la Argentina eso no pasa. En la Argentina no hay una percepción de que si está el precio de la nafta al valor de la exportación, nos vamos a beneficiar todos. Paramos en la calle a la gente y lo que van a pensar es que algunas empresas petroleras o los accionistas de las empresas petroleras son los que van a ganar y el resto va a perder. Y si el inversor, por otro lado, va a decir, bueno, por ahí yo invierto en lo que tiene un retorno rápido, inmediato, pero no tengo garantía de que esta regla se va a mantener por 3, 4, 5, 10 años. Por lo tanto, las inversiones que tienen una madurez más lenta de los casos no se realizan. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Y qué es lo que yo creo que va a terminar ocurriendo aquí, que hay sufrimiento para muchos en lo inmediato a cambio de ganancias para otros sin que se refleje un mayor desarrollo de la industria en el futuro. Ahora, este es un problema que nosotros tampoco resolvimos, porque tampoco funciona un esquema. Hubo 2 crisis de abastecimiento en 2 años, es decir, en los últimos. En el último año hubo una con la nafta, en el último año. Y al principio del anterior, al principio del 2022. Hubo una con el gasoil. Pero tampoco funciona que esté un ministro con el presidente de una compañía y una autoridad política de más alto rango discutiendo cuál va a ser el precio de la nafta. Eso tampoco es una señal clara. Y fue un tema que, digamos, hubo discusión y no se llegó a saldar. De hecho, inclusive gente de la industria, yo he escuchado a algún empresario lúcido diciendo, bueno, tenemos que tener una regla en donde tampoco es que si el precio del barril se va a $80, el Brent se va a $80, que es lo que termina reflejando el precio de paridad de exportación de la nafta, va a ese valor el precio en el surtidor. Eso tampoco funciona porque yo mismo, te dice el inversor, sé que no lo vamos a poder sostener, que la gente no se la va a aguantar y que entonces voy a tener más incertidumbre, ¿sí? Entonces, de vuelta, ojo con la idea de que es muy común en el gobierno, de aplicar marcos canónicos que se abstraen completamente de cómo funcionan las cuestiones de poder en una sociedad, de las cuestiones más puras de lo que es el conflicto distributivo, a una situación como la que vive la Argentina hoy, porque lo que termina generando es más desigualdad. Jairo. Martín, en aras de, a veces vos mencionás cuestiones que no se resolvieron en el gobierno anterior, me venía a la mente Juan Grabois, que hace poquito en un stream dijo, yo participé del boicot a Martín Guzmán, y me interesa saber qué te pasa a vos cuando escuchás a alguien del espacio que compartieron en el gobierno hacer esa, no sé, admisión, yo participé de un boicot a la gestión de Guzmán, y después preguntarte cuánto de eso nos trajo hasta acá. Bien, bueno, primero que lo de Juan Grabois creo que está teniendo un rol muy valioso para el espacio en este momento, dando una discusión, hablando con mucha gente, y yo creo que eso hace bien. Segundo, yo creo que hay una relación con lo actual clara, que es la gran ventaja que tiene el gobierno actual, el hecho de que la única alternativa consistente, factible, pero de carácter progresista, en lugar de ser regresiva, a lo que se está llevando adelante hoy, es lo que se llevaba adelante en el año 2021, que fue un año de progreso para la Argentina, en donde inclusive hubo cosas que no se hicieron, que se deberían haber hecho, como abordar el problema de los subsidios energéticos, que fue parte de las discusiones que se dieron, es decir, bajar los subsidios. Pero ese fue un año de progreso en donde la producción del país creció 10,4%, la tasa de pobreza bajó de 40,5% a 36%, la tasa de desempleo bajó de 13 a 7%, la desigualdad de los ingresos bajó significativamente, llegó a los niveles de marzo de 2017, y la inflación era alta, muy alta, pero era 50,9%, cuando en el año 2019, el último año del gobierno de Macri, había sido 53,8%, habiendo tenido que emitir 11 puntos del producto para financiar la política fiscal en la pandemia. Y el déficit fiscal el déficit primario bajó de 6,5% del producto a 3% del producto.
en septiembre, no nos olvidemos, septiembre del 2021, una famosa carta en donde se dice: se perdieron las elecciones porque el ministro de Economía está haciendo un ajuste que gaste más. Y sí, efectivamente lo que hubo fue la imposibilidad de continuar con un programa económico que, dadas las restricciones que imperaban en ese momento de financiamiento, era el que tenía sentido y le estaba dando progreso a la Argentina. Al haber sido eso en algún sentido dinamitado, y bueno, el gobierno actual tiene una ventaja, porque no es que hoy está ordenada la oposición sobre la idea de un programa, y eso le permite también avanzar de la forma que avanza, generando el daño que considero que le está generando a la sociedad argentina, convirtiéndola en una sociedad más partida, con más desconfianza. ¿Y te llamó para pedirte disculpas, Juan? No es una cuestión de disculpas. Con Juan Grabois hemos tenido unas charlas muy valiosas pensando a la Argentina del futuro. Martín, si vos podés, vamos a hacer una excepción, algo que no hacemos. Y perdón que aclare una cuestión acá. Pensá también que cada quien escucha lo que escucha. Son todas cuestiones que ocurren muy rápido y alguien puede tomar una decisión convencido de ello. ¿Ok? Y creo que hoy es muy importante mirar hacia adelante, con todo el daño que se le está haciendo y que creo que se le va a hacer a la Argentina. La verdad que es más que nunca imperioso organizarse sobre una idea común que sí le pueda devolver a la Argentina el progreso que realmente, dado lo que tenemos, podemos alcanzar. Lo que te quería decir es que vamos a hacer si vos podés, vamos a hacer algo que pocas veces hacemos. Yo le había propuesto recién por WhatsApp a Reinaldo que se sume y charlar un ratito ya pasado el horario de mi programa, entrar en el pase y hacerte algunas preguntas más, si vos estás de acuerdo. Estoy de acuerdo y será un gusto. Bueno, ¿Cómo entonces, estás, Martín? Vamos a una tanda y hacemos el último fragmento de la entrevista con Martín Guzmán, ex ministro de Economía, que acaba de decir que él cree que lo que está haciendo el gobierno tiene una lógica determinada, que es terminar rápidamente en una dolarización y, por supuesto, siendo muy crítico. Ustedes lo escucharon hablar del mercado de combustible, ustedes lo escucharon hablar un poquito del pasado, de qué hizo él como ministro y nada, cuán responsable se siente de esta situación, y tenemos algunos temas más, así que quédense, vamos a una tanda y seguimos. Estás escuchando Radio con Voz 89. 8:59 minutos de la mañana en toda la República Argentina. Martín Guzmán, ex ministro de Economía, está con nosotros, rodeado de cuadros y números y gráficos. Hay una enfermedad informes que comparten, desde Milei hasta Guzmán, Kicillof, el que sea, que es gente que está con gráficos. Loca con los gráficos, los números mirando. Se acaba de incorporar Reinaldo a la mesa. Quiero saber algo que me dejó sorprendido. Digo, Ernesto interpretó mal. No sé, Javier, ¿Milei va a dolarizar? Bueno, lo que yo dije es que creo que es el único plan que tiene el gobierno actual y que lo hablábamos en la parte previa, que ya comenzó. El proceso de dolarización comenzó en Argentina. Eso es lo que uno ve, que se está preparando el campo para la dolarización, y el proceso comenzó y no veo otro plan, y sería muy grave para la Argentina caer en esa situación. Entonces no te interpretaste, Manuel. ¿Viste? Martín, volvamos a fojas ceros. El discurso de Milei, que dice básicamente lo que escuchamos muchas veces. Bueno, hemos escuchado de un punto de vista y del punto de vista contrario muchas veces pronósticos que no se cumplieron, pero en el caso de Milei dice, bueno, vamos a entrar a un periodo de estanflación muy duro, pero hay una luz al final del túnel, después viene la estabilidad. O dicho, como dijo metafóricamente en estos días, esta vez duele más porque elegiste la cura en lugar de la anestesia. ¿No crees que eso vaya a pasar? Primero, además, lo dice en un periodo de tiempo que vamos a estar todos muertos, ¿no? O sea, con 50 años viene la estabilidad. No dice eso. Dice 50 años vienen todos los beneficios de la estabilidad. Bueno, ayer lo bajó a 15, ¿no? No, pero está hablando de la estabilidad y está hablando de todos los beneficios que va a dar, pero yo imagino que... La construcción de la estabilidad requiere justamente de ir generando una sociedad donde los propios conflictos distributivos que se presentan en la sociedad vayan menguando, si no se construye estabilidad. Una sociedad que acentúa sus conflictos es una sociedad que va a tener más inestabilidad de todo, por empezar de las propias reglas de juego. Entonces, esta idea de a los ricos les bajo los impuestos, bajando la alícuota de bienes personales, que es básicamente el impuesto a la riqueza, que hoy está la máxima para quienes tienen la riqueza en la Argentina, de 1,75%, haciéndola converger a 0,5%, al mismo tiempo que a la clase media
y a la población en situación informal, que mucha de ella está en situación de pobreza, le cargo un costo mayor, que le cae el poder adquisitivo de sus ingresos, y la verdad que mucha estabilidad no parece que ello vaya a generar. Estamos viendo hoy una percepción de mayor estabilidad en la Argentina. No parece ir por ahí. Estamos viendo que hay una euforia, o ni siquiera una euforia, mayor optimismo sobre la posibilidad de invertir en la Argentina. La verdad que uno no lo ve. Y tiene sentido que no se vea, dado lo que se está haciendo. Ahora, ¿no son responsables ustedes, cuando digo ustedes, todo el gobierno peronista, más allá de los matices, las peleas feroces, de que Javier Milei tenga esta posibilidad? De que haya ganado la elección, lo hablábamos al principio. Sí, bueno, es totalmente entendible. Es totalmente entendible por lo que pasó, no solamente en los últimos 4 años, sino en un periodo más largo que eso. La Argentina está estancada desde el año 2012 y no se ha encontrado una respuesta que le resuelva los problemas a la gente. Entonces, obviamente que esto genera más ansiedad, más frustración, más enojo. Y palabras más fuertes, inclusive asco para mucha gente. Entonces es totalmente entendible. Ahora, caemos en esta situación en donde otra vez volvemos a estar en una situación de retroceso en lugar de una situación de progreso. Pero sí, nos debemos como sociedad poder enhebrar un conjunto de políticas públicas sensatas con un nivel de soporte político razonable que permita su implementación y el convencimiento en un segmento amplio de la sociedad de que ese es el camino por el cual hay que ir. ¿Es posible eso? Yo pienso que absolutamente, pero sí estoy de acuerdo con que eso no se logró alcanzar. Claramente durante nuestro gobierno tuvimos las conocidas, las públicas disputas que hicieron imposible que se pueda adoptar consistentemente un esquema. ¿Por qué eso no se volvería a repetir? A ver, sin adjudicar ni maldad, ni pensando lo mejor de cada uno de los sectores que participaron de la puja durante el gobierno y las peleas públicas del gobierno anterior. De repente, vos o Alberto Fernández o los sectores, o Matías Culfas o un sector muy importante del peronismo que es, entre comillas, hay que definirlo de alguna manera, el sector más moderado o el sector que plantea que hay reglas en la economía que no se pueden sortear, por ejemplo, bajar el gasto público, bajar el déficit fiscal, quiero decir, etcétera, piensa de determinada manera, determinada manera de cuál es la génesis de inflación, determinada manera de cuál es el nivel de tarifas, determinada manera, etcétera. Y hay otro que piensa de una manera completamente distinta, que es el sector que orienta a Cristina. Eso, agregale ambición de poder, agregale problemas personales, agregale todo lo que quieras, sigue estando. Es decir, vos hablas con el peronismo y hablas con el sector del peronismo y te dicen, mirá, nos equivocamos porque Cristina nos tragó. Está bien, pero Cristina existe, Cristina es muy popular y Cristina tiene, con todo el derecho del mundo, sus convicciones respecto a cómo se tiene que ordenar la sociedad. Entonces, vuelven al gobierno y eso sigue estando. Es decir, puede haber una alianza política que se beneficie de que este gobierno le va mal y entonces ganar con un candidato más cristinista, menos cristinista, Martín Guzmán, Axel Kicillof, Juan Grabois, lo que sea. Pero si no hay coherencia, congruencia técnica y acuerdo respecto a qué hacer con la economía, no importa quién tenga razón, porque explota por el aire, porque la economía argentina percibe rápidamente eso, que fue lo que pasó es lo que yo creo que pasó en el gobierno de ustedes. Bueno, entonces, primero sobre el punto hacia adelante va a ser fundamental resolver estos problemas. Que, si no, esto le va a dar más poder al gobierno actual para hacer lo que está haciendo con el daño que está generando. Repasando lo previo, a efectos de construir hacia adelante, tampoco es cuestión de decir es una persona que te traba, o sea, quedamos trabados entre todos, ¿no? Si no, estamos dando un poder absolutamente desproporcionado a alguien. Tenía mucho poder. Pero yo tengo una posición que es pública, conocida al respecto. Pero Martín, yo no estoy diciendo que ella trababa, estoy diciendo que hay dos miradas distintas que se trababan entre sí. No, por eso digo. ¿Entendés? Hay una exacto. Y no es solo un tema de miradas, sino que es un tema de que era una realidad cruda, de escasez, de falta de recursos, en donde aún haciendo lo mejor que se podía, si decís, bueno, encontramos a la persona que tiene el plan maravilloso. Bueno, y lo vamos a dejar implementar. Aún haciendo ese plan, es poco lo que se alcanza en relación a la demanda social. A la demanda social. Entonces, claro, mira, por ejemplo, el salario registrado. Vos mirá la situación desde diciembre del 2019 a fines de junio del 2022. El salario registrado creció 1,9% en ese periodo. Bueno, no cayó, pero creció muy poquito cuando había caído 20 puntos durante el gobierno anterior, o sea que casi no se recuperó. Y en el medio hubo una pandemia, un país que tenía una crisis de deuda
fenomenal, brutal, donde no había crédito, donde hubo que financiar con emisión monetaria que obviamente genera inflación. Entonces, 1,9% del salario registrado creciendo, con el salario no registrado cayendo en el contexto de las restricciones de circulación. Y la verdad que mucho no entusiasma. No, lo que pasa claramente fue mejor que la caída de casi 10 puntos que ocurrió desde julio del 2022 hacia el final del gobierno. Claramente fue mejor eso que lo otro, ¿sí? Pero igual tampoco termina de entusiasmar, y esas situaciones tienden a generar mucho conflicto político en una coalición de gobierno. ¿Quién se hace cargo de esta realidad? ¿Quién paga el costo? El problema es cuando se dan esas disputas, después lo que viene tiende a ser peor, que es lo que hoy estamos viviendo en la Argentina. No, me parece que donde apunta Ernesto, no es que quiero ser su exegeta, sino me parece que lo que te está planteando es que, ¿cuál es el plan? No tuvieron un plan. Vos decís, che, no, yo creo que nos sí. encolumnamos todos acá y este es el plan de salida. Es decir, porque lo que ves en Milei, nos guste o no nos guste, o nos guste más o nos guste menos, a un montón de gente le ha gustado mucho, o le ha gustado más que lo que había, es decir, vamos para aquel lado, ponele la dolarización para bajar la inflación como camino, más allá de que a muchos nos puede parecer gravoso esa opción. No se veía esa claridad. No, había un conjunto de definiciones, el problema es que tampoco se pudieron, algunas directamente ni se implementaron, y otras que se venían implementando en un momento se desestabilizaron. Lo que ocurre es que cualquier gobierno que tenga la mínima aspiración de bajar la inflación tiene que bajar el déficit fiscal, tiene que ordenar las cuentas externas, tiene que converger a que no haya financiamiento del Banco Central a el déficit que tiene el Tesoro. Y para ahora, eso pero ¿cómo hacer con un sector del mismo partido diciendo eso no es así? El déficit fiscal no es un problema. Bueno, lo hablábamos justamente antes de que llegara Reinaldo. Yo contaba la experiencia del año 2021, que creo que realmente fue un año de progreso para la Argentina. Si vos mirás los indicadores económicos y sociales, vas a ver que hubo una mejora significativa de los indicadores, bajó significativamente la tasa de pobreza, bajó la desigualdad, creció fuertemente el empleo. Se crearon más de 1 millón de puestos de trabajo, la tasa de desempleo bajó de 2 dígitos, que llegó a ser 13% en la pandemia, a 7%, el producto del país creció 10,4%, y la inflación era alta, pero 50,9%, menos inclusive que durante el último año de gobierno de Macri, y mucho menos que 200%. Y el déficit fiscal estaba bajando, que era una condición necesaria para seguir en ese camino. Bajó muy fuerte, de 6,5% a 3% del producto. Y sí, efectivamente, yo recordaba la situación en una carta famosa en donde se dice: se está haciendo un ajuste y por eso perdemos las elecciones. Ahora, ¿qué pasó después? Si hubiese sido conveniente hacer una expansión fiscal fuerte, más fuerte, financiada, que además había expansión fiscal, eso es lo más curioso de todo, financiada con emisión monetaria, bueno, se hubiese hecho. Y eso en el plano fiscal no se hizo. De hecho, sí hubo mayor expansión monetaria porque se subió mucho la tasa de interés, muchísimo, ¿ok? O se hizo un dólar soja, que significó que se le dio un tipo de cambio más alto a alguien, para el cual también se emitió, y parte de esos pesos fueron a la brecha y generó más brecha, ¿ok? Y aumentó la pobreza sin que haya el país entrado en recesión, aumentó la pobreza casi 5 puntos en el último año, y aumentó la desigualdad. Entonces sí, nos muestra que se ha dado, que se decía esto no, pero tampoco después estuvo el decir esto es lo que sí y es muy diferente que esto. De modo que sí, hoy la realidad nos dice, tiene esa ventaja el gobierno actual, el gobierno de Milei, es una gran ventaja, pero mirando hacia adelante, y esto para mi propio espacio y para el peronismo en su amplio, cualquier plan sensato en la Argentina, dado los recursos que tiene el país, la deuda que tiene el país, la falta de financiamiento, requiere de tener cuentas fiscales en orden. El punto es cómo lo ordenás. ¿A quién va a pagar el ajuste? Nosotros en el 2019 comenzamos también con una caracterización, con un esquema que alguien podría caracterizar de ajuste. ¿Por qué? Porque bajaba el déficit. ¿Pero cómo lo hacía? Subiendo impuestos a los más ricos, pusimos de vuelta bienes personales, deshicimos la reforma de ganancias que había hecho el gobierno anterior, el de Macri, y reestructuramos la deuda para que no se pagasen los intereses que estaban acordados en los bonos originales, que eran impagables, con los acreedores privados. Y el déficit empezó a bajar. Y de hecho, el total, porque claro, el total que te incluye los intereses por la deuda. Después Martín, vino la pandemia. Déjame hacer otra pregunta que siempre me sale con cualquier dirigente. Cuando la mayoría de los dirigentes describen qué es lo que pasa en el país y por qué pasamos de fracaso en fracaso, hay algo en la que todos coinciden, que la culpa es del otro.
Entonces, cuando uno te escucha a vos tenés argumentos muy sólidos para decir, yo estaba haciendo algo que estaba funcionando y, me sacaron y hicieron un desastre. No, pero es mucho más complejo que eso. Pero está bien, pero quiero caer en ese lugar. Lo que te quiero preguntar a vos es, ¿qué cosas vos te atribuís? Ya sea por errores o por limitaciones personales que podrías haber hecho mejor. Bueno, te voy a responder eso y después quiero volver al tema de la alternativa. Yo creo que el principal error de política económica en el gobierno nuestro fue el esquema cambiario a partir de mediados de septiembre del 2020, que implicó que hay una medida que se toma en donde se decide que, el Banco Central que las empresas pueden acceder, cuando les vence deuda en dólares, al 40% de los que le vence al tipo de cambio oficial. Entonces, eso hace que drene muchísima parte de las reservas del Banco Central, porque si vos te dan acceso a dólares al tipo de cambio oficial, cuando el paralelo vale 60% más que lo que valía en ese momento... Te endeudas más, además. Eso era para pagar deuda, no para endeudarte. Entonces vos decís, tomo todo lo que pueda. ¿Sí? Eso fue un problema también, y yo mismo tampoco tuve la capacidad de poder persuadir sobre una alternativa. ¿Sí? Que sí se discutió, hubo alternativa, se discutió. El trabajo del ministro de Economía es un trabajo también que involucra actividad. En la Argentina es así, o sea, no es un trabajo solamente técnico, requiere mucha persuasión, actividad política, acción política. Y hubo cosas que planteamos que no tuvimos no pudimos generar los consensos que son necesarios para poder avanzar. Uno fue el tema de los subsidios energéticos, la famosa segmentación, que después se hizo y pasó algo. ¿Recuerdan alguna noticia, alguna tapa de diario diciendo a la persona electrodependiente se quedó sin electricidad y hay un escándalo nacional? No pasó nada. Y se demoró mucho tiempo, ¿sí? Claramente hubo problemas y todos somos parte de eso. También creo que hubo durante cierto tiempo progreso, que hubiera sido mejor continuar con una línea con obviamente más apoyo y es conocido, es público lo que se dio en ese momento. Ahora, volviendo al tema fiscal. Entonces, si un gobierno dice hay que bajar el déficit fiscal, bueno, tiene que definir cómo lo va a hacer. ¿Quién lo paga? ¿Ok? Y tiene que haber responsabilidad y liderazgo, porque siempre alguien va a sufrir. Vos a alguien le estás haciendo perder. Un ejemplo es lo que está pasando hoy con el impuesto a las ganancias a las personas humanas. O sea, para vos fue un error en ese punto que Massa en campaña, con el voto de Milei, promoviera eliminar casi el impuesto a los altos sueldos. Con el voto de Milei, que era diputado, y que uno puede mirar el discurso de ese momento. La incongruencia con lo que hoy plantea. Yo pienso que lo que hay que explicarle a la sociedad argentina es, si vos vas a reducir un impuesto, te cae la recaudación y eso alguna consecuencia va a tener. Si no haces nada, si no subís otro impuesto o bajás el gasto y no tenés financiamiento genuino, lo vas a financiar con emisión monetaria. Como la gente no tiene confianza en el peso, esa emisión va a generar inflación. ¿Va a ir al dólar o va a ir a los precios? O termina yendo a los precios. Vas a financiar la baja de un impuesto con inflación. Si no, tenés que decir a quién le cobro un impuesto más alto o a quién le recorto gasto. ¿Ok? Con esa medida que se hizo en ese momento, lo que tiene que explicar es, bueno, a un segmento de los trabajadores que son, dentro del universo de los trabajadores, los que mejor están. Hoy el piso a partir del cual tributarían con el impuesto que se eliminó sería casi 1 millón de pesos el bruto, ¿ok? 970.000 creo que da. Bueno, a ese segmento le voy a cobrar menos. Como no hago otra cosa, el impacto es inflacionario, es decir, que el resto de los trabajadores va a tener una caída del salario real. Alguien va a ganar y el resto va a perder. ¿Me parece es una medida atinada? Bueno, es una medida regresiva. A mí no me gustan las medidas regresivas. La aplicó hoy el gobierno de previo. Fernández, claro, sí. Bueno, Fernández con el apoyo de los gobernadores peronistas también, no solo de Milei. Con el apoyo por eso es el tema. Entonces, es un tema que todos
tienen que ser parte de esta discusión, porque es muy fácil decir, yo bajo un impuesto y le mejoro la vida a toda esta gente. Se la empeora un montón de otra gente. Y eso en la Argentina cuesta mucho. Se llama restricciones de presupuesto. De la nada nada viene, decía un profesor que tuve en su momento. De la nada nada viene y nadie te regala nada. Hay restricciones. No es que vos puedes decir, listo, aumento los salarios por 100% del sector público. Fenómeno, bueno, hay que pagarlo. ¿Y a quién se lo cobrás? ¿Ok? Por eso, el ejercicio de administrar una economía es un ejercicio de definir ganadores y perdedores también. Hay que tratar de definirlos de forma tal que el tamaño de la torta vaya aumentando. Por eso uno dice, bueno, mejor gastemos menos en cosas que no benefician al país, como en los subsidios a la energía, y más en conocimiento, más en la infraestructura pública que te va a permitir, por ejemplo, esto que sí pasó, que es que la producción energética crezca. La producción de gas creció en la Argentina. Eso es el tipo de definiciones que te dicen para qué país vas a construir. Pero hay que ser serio. Si vos me decís voy a bajar un impuesto, decime quién lo va a pagar. Y eso no se hizo. Vamos cerrando. Hagamos una pregunta más cada uno. Dale. A ver si le parece. Yo tengo una pregunta que realmente me interesa hasta donde puedas contar. Para mí hay un momento clave en el fracaso del gobierno anterior, que es el momento que se rompen entre Cristina y vos. Es decir, yo percibía, algunas cosas me constan por información propia y otras por lo que veía públicamente, que había un diálogo. Un diálogo donde, como en todo diálogo, con una persona tan importante como Cristina Kirchner, y con una persona tan convencida como vos, porque vos sos una persona muy convencida respecto de cómo hay que hacer para ir manejando una situación tan difícil como la que heredaste, más la pandemia, etcétera. Y en ese diálogo, imagino que habrá habido diferencias, coincidencias, etcétera. Ese diálogo se rompe, imagino yo, la primera señal que yo tuve que se rompiera ese diálogo fue en febrero o fines de enero del 2021, que empezó con una nota de Berbisky donde decía que vos eras de derecha porque habías estudiado en la Universidad de La Plata. Yo leí eso y dije, esto es un quilombo. Y varias personas me dijeron, ahí empezó la campaña contra Guzmán. Y eso se fue profundizando todo el año 2021 con las cartas de Cristina, etcétera, y el 2022 ya fue furioso. Entonces hay un momento sobre el final de la pandemia que hizo que por lo menos fluía un diálogo, que es fundamental para que eso se sostuviera, ahí algo se quebró. ¿Vos tenés idea qué fue? Ellos dicen fue el acuerdo con el fondo, él nos mintió. El diálogo se desaparece unos días antes de la finalización del acuerdo con el fondo. O sea, las negociaciones son, como toda negociación, todo se resuelve en el último minuto. Pasa así, pero eso fue en el 2022, en enero del 2022. En el 2021 sí que empiezan los conflictos. Y bueno, ahí empieza el conflicto por Basualdo. Hay una serie de conflictos. Hay una serie de conflictos. Uno es la política energética y en particular el tema de la política de subsidios, que también es política fiscal, y que en donde mi visión era hay que reducir los subsidios, hay que buscar hacerlo de una forma progresiva. Por eso estaba la idea de la segmentación de los subsidios, que es que le cobrás la tarifa plena al que tiene por encima de cierto nivel de ingreso, y hay un segmento en el medio que no es plena pero tampoco tiene tanto subsidio, y el segmento de menores ingresos tiene un subsidio más alto. Eso no se pudo hacer, recién lo hizo Sergio Massa cuando fue ministro, con el esquema que habíamos desarrollado previamente nosotros, y funcionó, y tuvo la capacidad de hacerlo. Y el otro tema sí fue efectivamente las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que fueron muy complejas porque nadie le gusta tener que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en nuestro espacio. Para mí fue lo más, es como un tema de absoluto patriotismo. Esto es en donde nos dejaron a la Argentina. Hay una deuda de 45.000 millones de dólares y es o la pagás, pero no tenemos los dólares para pagarla, o la refinanciás o la defaulteás con todo lo que ello implica. Y lo ideal era encontrar un acuerdo en donde pudiéramos hacer las políticas económicas que queríamos y que pudiéramos refinanciar la deuda. Y ese fue un tema muy complicado. Y sí, terminó siendo en enero del 2022 el momento en el cual 4 días antes del acuerdo, ya no puede haber, ya no continúa el diálogo, y eso tuvo consecuencias significativas para la gestión, tal que hizo que fuese directamente imposible la continuidad después de algunos meses. Se intentó, pero eso no se logró. Ahora, hacia adelante el fondo va a estar en la Argentina, esa deuda no se va a poder pagar rápidamente, por lo tanto nosotros tenemos que tener en claro que tenemos que tener una solución a ese tema.
Y es lo que es, y hay que entender el escenario internacional, entendiendo que fue una gran desgracia para la Argentina haber acudido al Fondo Monetario Internacional. También fue muy dañino para la Argentina que nosotros no tuviésemos la capacidad de evitarlo, manifestándonos al respecto, que haya cientos de miles de personas en el año 2018, en abril, cuando el presidente Macri hizo la cadena nacional anunciando que Argentina volvía al FMI, buscando impedirlo, y hoy tendremos que lidiar con ese problema y los planes que construyamos, hacerlos teniendo en cuenta que la Argentina tiene esa deuda con el Fondo Monetario Internacional. Jairo. El presidente afirma, y lo dijo desde el día que asumió, que Massa le dejó la peor herencia económica de la democracia. ¿Compartís esa definición o en todo caso qué tan grave es la herencia que recibió este gobierno? En las fines de la década del 80 hubo una hiperinflación. En el año 2001 hubo la peor tragedia social de nuestra historia, de la que hablábamos en la parte previa del programa. Tasa de desempleo 23%, los niveles de pobreza en otro lugar. Hubo un corralito de los depósitos bancarios, la clase media nadie podía acceder a sus depósitos. Otro mundo. El presidente habla de una forma muy grandilocuente, siempre tiene mensajes sensacionalistas. Es un tema, ¿sí? Hay efectivamente una situación desde el punto de vista económico problemática, ¿sí? Problemática, y los problemas son severos. Nadie va a decir que los problemas no sean severos en un país que tiene una inflación de 200%, en un país que durante mucho tiempo viene experimentando estancamiento o caída con alguna recuperación que no se pudo sostener. Claramente hay problemas, pero de ahí a usar cifras que no están en ningún lado del propio Estado, en ningún lado. Yo creo que hay una distancia importante y que hemos tenido momentos de la historia que no se pueden comparar con más allá de la severidad profunda de los problemas que tiene la Argentina hoy. Finalmente, tenés una mirada muy pesimista sobre lo que viene en la Argentina, entre otras cosas porque pensás que el proceso de dolarización al que nos lleva Javier Milei va a ser muy gravoso, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con el peronismo? Porque uno dice, bueno, ¿cuál es la alternativa a esto? Y te cuesta pensarlo, porque como muchos de los vicios que estamos detallando, la pelea interna, la falta de plan, la falta de coherencia, la corrupción, la falta de empatía con el sufrimiento de mucha gente, que son la base del peronismo. Me refiero a falta de empatía a no registrar que la inseguridad es un problemón en la Argentina, o no registrar, no sé, que el cierre de escuelas tenía consecuencias gravísimas, no sé, cantidad de cosas. ¿Qué pensás de lo que viene para el peronismo? Bien. Primero, sobre la parte del gobierno actual, hay un diagnóstico que da el actual presidente en campaña, que entra en el pueblo argentino porque tiene un sentido, porque hay mucho de razón en ello. Cuando habla de la casta y de que hay privilegios y que hay un sistema que favorece la construcción de poder sin que ello resulte en transformaciones para la Argentina, ¿sí? En usar el poder para transformar, sino el poder para construir poder. Eso es cierto. Así como estamos no va. Hay reformas que hacer. Lo que pasa es que no son las reformas que hace. ¿No compartís ninguna de las reformas? No, va a haber, vos vas a encontrar en el DNU, en la ley, nosotros estamos mirando detalle por detalle de la ley, vas a encontrar algunas cuestiones en donde digas, bueno, aquí se mejora la competencia, ¿sí? Y bienvenidas las que encuentres, pero los problemas más grandes de la Argentina no se abordan, y tampoco los abordamos nosotros, y llevan mucho tiempo, no los abordó ningún gobierno. Te puedo dar un ejemplo antes de pasar al futuro, porque va a ser un tema también para el futuro. La arquitectura del Estado. Si vos mirás las leyes de presupuesto, vas a ver que en cada ley de presupuesto se crea una nueva entidad pública por fuera de la parte que se llama la Administración Pública Nacional. Un nuevo fondo fiduciario, cada uno con su tesorería. Los niveles de control y supervisión de los usos de recursos son mucho menores que en lo que se hace desde el Ministerio de Economía en la Secretaría de Hacienda. A todo el mundo le gusta tener una tesorería propia, ¿sí? Que es fantástico para construir poder. Pero eso genera problemas severos, no solamente desde que
facilita ciertas construcciones de poder que después no resuelven los problemas del país, sino que además hay problemas macroeconómicos. Se ha terminado emitiendo más para financiar los superávits de esas entidades. Un tema del que nadie habla, muy técnico, muy complejo, pero muy importante. Es un ejemplo y no tenemos tiempo para que te cuente tantos más. Esos problemas no se solucionan, ¿ok? Entonces, por eso no soy optimista sobre lo que viene en la Argentina. Creo que va a haber algún elemento y después podremos rescatar. Así como también en la década de 1990 hubo elementos para rescatar, a pesar de que terminó con la peor tragedia económica y social de la Argentina. Yendo hacia adelante, creo lo que te decía antes, que no hay alternativa que funcione para la Argentina a una administración ordenada y consistente de las políticas fiscales, de las políticas públicas, la asignación de los recursos, aquello que nos va a generar más capacidad productiva, con más capacidad de exportar, más competitividad y al mismo tiempo actuar con criterios de ética elevados, la honestidad. Ese es un tema importante. No es que cualquier cosa va listo, se hace, alguien roba pero trabaja. No. Eso daña a cómo se construye poder en la Argentina. Obviamente, cuando uno ve a alguien en un yate en el Mediterráneo, cuando das la vida por esto y dejas de lado un montón de cosas para trabajar para la patria y lo querés ahorcar, ¿no? No es una cosa, obviamente, sin violencia. Pero lo querés ahorcar sin violencia. Sin violencia. No es algo que se haya inventado todavía, pero por ahí. Pero se lo vamos a lograr. Pero te cae muy, muy mal. Y no todo es lo mismo. No todos son así. Yo creo que es posible, pero requiere una discusión muy profunda dentro del espacio. Es posible ordenarse y presentarle a la Argentina una alternativa que funcione. ¿Hoy está eso? No, hoy no está. Y eso en parte explica por qué ganó Milei, ¿sí? Pero la tarea que tenemos hacia adelante nosotros también es poder ponernos de acuerdo en construir esa alternativa. Y sí, estoy de acuerdo sobre criterios, sobre bases éticas que nos permita también ser más fuertes y no exponernos a después no poder tener continuidad en lo que querramos hacer. Muy bien, Martín Guzmán estuvo con nosotros, lo exprimimos una hora y 10, estuvimos charlando. Gracias, Martín, por haber venido. Somos tan amplios que incorporamos gente de gimnasia a nuestra mesa cada tanto, cosa que hay que valorarlo, en función de la unidad nacional y del futuro venturoso para el país. Argentina es un país con economistas hinchas de gimnasia que se forman afuera, vienen y tratan de hacer algo acá. Como él y Sturzenegger. Y el país... ¿Sturzenegger de gimnasia también? Sí, Sturzenegger de gimnasia, Cristina es de gimnasia. No, ya sé, hay un montón de gente. Ya sé cuál es la bajada de línea de Ernesto. Y así estamos. Rey Melenikov es de gimnasia. Ministro de Economía de Estudiantes no digo ninguno hasta ahora. Trabajo importante hizo Rey Melenikov. Fue muy buen ministro de Economía. Muy importante el trabajo que hizo en ese periodo tan difícil de la historia argentina. Sí, yo creo que tendría que llamarlo Bilardo para que maneje la economía. Claro. Ya no, me parece. Martín, muchas gracias, de verdad. Felicitaciones. Igualmente. Por el campeonato. Cada cual con su mérito. A mí también, a los dos. Él también, Rosario Central. Bueno, ya que está, a mí también. Los tres campeones estamos acá. Los tres campeones, mirá. Gracias, vamos a la tanda y quédese obviamente con Reinaldo y con la inmensa minoría. Gracias, Martín. Nosotros nos vemos el lunes.